En este momento y por los próximos 30 minutos, W Radio y Caracol Radio se enlazan en una sola voz para presentar Mis Preguntas con Roberto Pombo. Soy Roberto Pombo y estas son Mis Preguntas, un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. Recientemente la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP le dio un nuevo jalón de orejas al presidente Gustavo Petro por el uso de su cuenta de Twitter para corregir, quejarse o reprochar sobre la forma en la que los medios cubren su gobierno. La respuesta del mandatario fue inmediata y prácticamente desconoció el informe presentado por esa organización. Para este capítulo hablamos con los periodistas Gustavo Gómez y Ana Cristina Restrepo, con Fidel Cano, director del Espectador, con Inés Santaeulalia, jefa de la oficina del País para Colombia. Además consultamos con Ana María Saavedra de Colombia Check y Jonathan Bock, director de la FLIP. El tema: ¿qué tanto puede afectar un presidente a la libertad de prensa? Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas. Por si no se escucha bien, se oye en el fondo: con uno que maten ya se calman. El contexto: hubo una transmisión en vivo de Noticias Caracol en noviembre de 2019. Semanas de caos y confusión, de vandalismo, pero también abusos de la fuerza pública. Delitos que convivieron durante las protestas y el paro nacional, pero que pocos líderes se atrevieron a condenar al mismo tiempo. Inmediatamente las redes sociales hicieron lo suyo. Varias cuentas afines al entonces senador y candidato Petro decidieron asignarle la autoría al periodista de Caracol Luis Eduardo Maldonado, el Flaco Maldonado, como lo conocen en el gremio. Un tipo hiperactivo, muy amable, pero sobre todo muy serio en su oficio. Y de un momento a otro, para las redes sociales era el monstruo que se atrevió a decir en vivo: el candidato Petro no tuvo ningún problema en validar la información, inicialmente dando retweets, luego con un trino a su millonaria y por esos días enardecida audiencia, comillas: miren cómo la prensa del poder intenta dividir la movilización social. Ayer uno de sus periodistas, sin darse cuenta que estaba en público, pidió que mataran a algún manifestante. El movimiento social es autónomo y debe darse sus formas organizativas. Cierro comillas. Y citaba otro trino de Caracol Radio que registraba otra noticia, abro comillas: incluso líderes gremiales han rechazado el propósito de prolongar el paro, cierro comillas. La revoltura fue total y en un trino estigmatizó a dos medios de comunicación, al Flaco Maldonado, a los gremios que, punto aparte, tenían todo el derecho de pedir que se acabaran los desmanes. El vandalismo se empezó a ir en contra de los mismos ciudadanos y en este caso en contra de un periodista a través de redes sociales. Se trató de una acusación 100% falsa. Lo certificó en otro trino quien fuera el director de la FLIP, Pedro Vaca, comillas: senador Petro Gustavo, me puse en la tarea de verificar lo que usted afirmó categóricamente, algo que usted debería hacer antes de emitir cualquier señalamiento. Le confirmo que quien dice eso no pertenece a Noticias Caracol, cierro comillas. Lo certificó Colombia Check, un portal especializado en verificar la veracidad o falsedad de noticias que llegan a las redes sociales. Averiguamos que Henry González no estaba en esa parte, estaba en la avenida Jiménez. Luis Eduardo sí estaba en la Plaza de Bolívar, pero entonces con la grabación que conseguimos constatamos si era la voz de él o si era algo que él estuviera diciendo y vimos que no era el caso. Lo certificó hasta el Papa, es un decir por si acaso, pero el daño ya estaba hecho. Yo me entero esta mañana porque mi hijo, un muchacho de 19 años, se despierta asustado diciendo que me están amenazando, que me van a matar. Vemos las publicaciones y son gravísimas. Están publicando la dirección de mi casa. Están diciendo cosas que son prácticamente familiares, que poca gente sabe. Me acordé de este caso porque hace unas cuantas semanas se volvió a prender el debate de la libertad de prensa por cuenta de un nuevo jalón de orejas que la FLIP le hizo al ahora presidente Gustavo Petro. Y me acordé porque leí muchos usuarios diciendo palabras más, palabras menos, pues él es un ciudadano más, que se defienda. Lloran porque nadie los había desenmascarado y muchas más cosas por el estilo. Esa organización le hizo un recuento al mandatario de la cantidad de veces que ha usado su red social predilecta contra la prensa. Abro comillas. En
el último mes, el presidente Petro Gustavo ha publicado en su cuenta de Twitter por lo menos 34 trinos dirigidos a 9 medios de comunicación. Sus mensajes impactan en el debate público y en la libertad de expresión. Cierro comillas. Así trinó la organización. El presidente no tardó en responder y más que responder, diría que no tardó en atacar nuevamente y, como en el caso de Maldonado, mezclar nuevos actores. En un primer trino el presidente dijo: soy tolerante con las críticas de los medios del establecimiento, pero tengo todo el derecho a defenderme y a defender el programa de gobierno por el que las mayorías de la sociedad votaron. En un segundo, abro comillas. Por ejemplo, podemos criticar que se haga una encuesta con la empresa cuyos propietarios son la familia del fundador de la CPS y la intermediación financiera privada en la salud y preguntarle a la prensa por qué no le dice eso a sus usuarios que tienen todo el derecho a saberlo. Cierro comillas. Le pregunto a Jonathan Bock, actual director de la FLIP, cómo lee esa primera reacción. Entiendo además que sostuvo una reunión con el presidente Petro y aprovecho para preguntarle cómo le fue y si algo cambió. Esto me responde. Roberto, claro que una cosa es cuando se necesita hacer una rectificación y una aclaración, y eso es puntual sobre un contenido que debe ser rectificado por un medio, y otra cosa son comentarios de manera general como los ha hecho el presidente, donde pues finalmente termina generando unos imaginarios pues que no son ciertos, ¿no? Como por ejemplo cuando dijo que, y cito textualmente, ¿qué tendrá nuestra prensa que nos quiere sabotear? O cuando replicó otro mensaje que decía: hay titulares de prensa que alientan los golpes de Estado. Entonces estos son los mensajes que no pueden venir por parte de una figura como el presidente. En la reunión, que pues desafortunadamente no pudo estar el presidente por un tema de fuerza mayor, sin embargo sí estuvo el ministro del Interior, el ministro Prada, la ministra TIC y el equipo de comunicaciones del presidente, donde también manifestamos y acordamos aportar para un protocolo para el uso de los canales institucionales por parte de la presidencia hacia los medios de comunicación. Volvamos a la reacción del presidente. Sin nombres, sin pruebas, termina acusando a Inbamer, una encuestadora que recientemente había publicado un trabajo en el que los cambios al sistema de salud no salían muy bien parados ante la opinión. El gerente de la firma, Martín Orozco, se ve obligado a desmentir la acusación porque, a pesar de que el presidente no los menciona, era evidente que se trataba de ellos. El fundador de Inbamer, en paz descanse, falleció hace algunos años, el señor Hernán de la Cuesta, y pues nada que ver ni siquiera la familia con el sector salud. Esto es una encuesta que nos solicitó la ANDI, nosotros la desarrollamos con todo el profesionalismo y capacidad que tenemos y no tiene que ver nada con ese trino, pues que la verdad no sé de dónde salió. Pero como en el caso de Maldonado, el daño ya estaba hecho. Le escribo a la periodista y columnista Ana Cristina Restrepo, le pregunto, ¿qué tanto impacto tiene la voz de un presidente en la vida de un periodista? Esto me responde. Sí, Roberto, cuando un presidente opina sobre la prensa o sobre lo que dice la prensa, siempre va a constituir una forma de presión indebida. ¿Por qué? Esencialmente por 4 razones. Primero, porque la función principal de la prensa es el control del poder establecido, es decir, el control del establecimiento. Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda, pero pues es el establecimiento. Actualmente es el establecimiento. En segundo lugar, porque pues refuerza una relación de verticalidad del poder, lo enfatiza. Por supuesto, pues estamos hablando del presidente del Poder Ejecutivo, pero al pronunciarse en público sobre la prensa, se establece como moderador o la voz cantante sobre un tema específico. Y no, el presidente no puede establecer una lucha directa de poder contra la prensa porque estaría pasando por encima del derecho a la información libre. En tercer lugar, pues las democracias dependen de la prensa libre. Un presidente que esté respondiendo titulares, controvirtiendo opiniones de periodistas, desmintiendo directamente, pues no solamente le resta estatus a su cargo porque pues un presidente no está para eso, sino que revela trazos de autoritarismo, porque es como decir, recuerden que estoy aquí por encima de ustedes. Y en cuarto lugar, un presidente independiente de la prensa demuestra seguridad en su gestión y sobre todo pues confianza en el pluralismo y en la libre expresión, que son las marcas de las democracias. Son numerosos los casos de confrontación entre Petro y la prensa durante su vida pública. No es nuevo que algunos medios los cataloguen de mentirosos. Lo hizo como alcalde, como senador, pero esta vez es diferente y no es posible minimizar sus efectos. Hoy es el presidente de la República, el garante número 1 de la democracia en el país. Categóricamente, hay que decir, el presidente de Colombia no es un ciudadano del común.
menos en un país presidencialista y mucho menos con una historia en la que hemos visto cierres, interceptaciones ilegales, persecuciones jurídicas y por supuesto asesinatos. En prácticamente todos los gobiernos, en mayor o menor grado, los mandatarios han tenido sus descaches con los medios de comunicación y han atentado contra la libertad de prensa de alguna manera. En lo histórico, la prensa en Colombia ha sobrevivido a los ataques de diversos enemigos. En los 50 sobrevivimos a la dictadura de Rojas Pinilla. De hecho, un 3 de agosto fue emitido el decreto 036 de 1955, con el que clausuraban el periódico El Tiempo, todo por la negativa de Roberto García Peña, director de la época, de publicar una rectificación solicitada por el régimen. Sobrevivimos en los 60s y 70s a un Frente Nacional que prácticamente se adueñó de los medios de comunicación. En los 80s y 90s al hostigamiento del narcotráfico. Sobrevivimos a pesar de sentirnos muertos y derrotados con asesinatos como los de Guillermo Cano y Jaime Garzón, pero también con los de muchos colegas que no tuvieron brillo nacional, ni reconocimiento, ni siquiera un buen sueldo, pero igual terminaron 3 metros bajo tierra por hacer su trabajo y enfrentar al poder, el narcotráfico y la corrupción. Y en los 90s y 2000s sobrevivimos a los paramilitares, a las guerrillas, a las chuzadas. Gracias, amigo, me le voy. Hasta luego. A los estados de negación. El tal paro nacional agrario no existe. A la evasión de preguntas difíciles. Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me habla, Diego? Y ahora estamos haciendo lo propio en este nuevo mundo en el que las redes sociales son nuestros grandes aliados y al mismo tiempo nuestros grandes e implacables verdugos. Estamos sobreviviendo al régimen tuitero donde todo comienza y todo termina en una confrontación con periodistas, ciudadanos, académicos y todo lo que no siga con exactitud las opiniones y pensamientos del líder de turno. Y me detengo en esto último. La voz de un medio, no importa qué tan grande sea, se puede ver sobrepasada por el impacto de un solo trino. Creo que de ahí parte la confianza y la decisión de varios mandatarios en la actualidad, sin importar la orilla política en la que jueguen, de aferrarse a las redes sociales, especialmente a Twitter. En esta red hemos visto personajes como Nayib Bukele, presidente de El Salvador, destituir funcionarios, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, negar el cambio climático, o Jair Bolsonaro, saliente presidente del Brasil, publicar un video sexual de una pareja gay para alentar la homofobia en el carnaval. Todas estas actuaciones con miles de retweets, comentarios y vistas que garantizan el control narrativo sin tener que enfrentarse a la prensa. Solo por poner un ejemplo, el trino en el que el presidente Petro se defiende ante la FLIP hoy cuenta con 1,4 millones de visualizaciones y más de 5.000 retweets y miles de comentarios. A la prensa solo le queda registrar el trino. Twitter no debería reemplazar el sano diálogo con la prensa, mucho menos en temas complejos como la transición energética, la reforma a la salud, la paz total, las plataformas digitales de transporte y, por supuesto, la relación con la prensa. Hablo con Inés Santa Eulalia, jefa de la oficina de El País para Colombia, Venezuela y la región andina, quien recientemente escribió el artículo titulado Los desaciertos de Petro en Twitter. Le pregunto cuáles son los riesgos de una comunicación presidencial basada en Twitter. Esto me dice. En realidad lo que pienso es que cómo se comunica, pues al final es como le llega a los ciudadanos que se gobierna. O sea, la comunicación es tan importante como eso. Uno puede hacer muchas cosas, pero si no lo comunica bien, si no envía bien el mensaje, pues a los ciudadanos o no les llega o les puede llegar distorsionado. En este caso, Twitter es un canal de comunicación como otro y me parece adecuado que los presidentes lo usen y que los presidentes estén en las redes sociales, ¿no? Porque es donde están muchos de los ciudadanos. Pero desde luego lo que sí pienso es que no se puede nunca convertir en el único canal y desde luego no convertirlo en un canal oficial. La manera en la que los presidentes y los gobiernos tienen de trasladar a la ciudadanía lo que hacen debería ser siempre a través de la prensa. Y la mejor manera pues es la manera de toda la vida, conferencias de prensa, ruedas de prensa en la que se lanza un mensaje y luego se admiten preguntas. En esas preguntas pues al final el periodista ejerce el papel del ciudadano que traslada sus inquietudes y de ahí es donde salen los mensajes. Es evidente que este es un país difícil para ejercer periodismo. La libertad de prensa ha sido maltratada en las regiones, en las zonas apartadas y por supuesto en las grandes ciudades. El exceso de prensa jamás será el problema, el exceso de voces tampoco. Como diría Belisario Betancourt, prefiero una prensa desbordada a una prensa amordazada.
La prensa en Colombia diría yo que es bastante diversa, llena hoy de medios independientes, medios de origen digital para jóvenes, medios de opinión, medios académicos, de investigación de pueblos, de ciudades, fondeados por la gente, por fundaciones que apoyan la libertad de prensa, por empresarios y por fondos de capital privado. Y en la mitad de cualquier esquema están los periodistas. Esa diversidad y esos periodistas deben ser protegidos en su totalidad por quien llega a la Casa de Nariño. De eso se trata también ser un verdadero estadista. La intolerancia a la crítica, por el contrario, desnuda algo que puede sugerir tiranía. Personalmente siento que todo se está convirtiendo en una lucha de clases. Ya escuchamos el cuento de las carreteras para los ricos y carreteras para los pobres. Allí sí no es costoso, porque quienes van por esas autopistas son las tractomulas cargadas de las mercancías de los dueños del gran capital en Colombia. Que el tren de Buenaventura a Barranquilla lo odian porque no pasa por las ciudades de los poderosos. No pasa por Medellín, no pasa por Bogotá, no pasa por Cali, no pasa por los grandes centros del poder tradicional de Colombia, enclavados en el mundo andino, herederos de la época colonial. Y ahora la división de la prensa entre la seria, responsable y popular y la prensa del establecimiento, la de la oligarquía. La prensa que entiende el cambio y la prensa en la que un poderoso dicta sus titulares. La prensa que está con los débiles y la que arma matrices de opinión para joder a los débiles. Esta división la encuentro profundamente injusta y peligrosa. Primero porque todo lo empezamos a llevar al plano de lo especulativo y conspirativo. Unos periodistas tomando whisky en un club pensando cómo tumbar la popularidad de un presidente. Segundo, porque de esa supuesta prensa del establecimiento han surgido grandes denuncias en prácticamente todos los gobiernos. Las chuzadas, agroingreso seguro, el cartel de la toga, los falsos positivos, volteos de tierras, Saludcop, Interbolsa, el carrusel de la contratación, por citar los más recientes que se me vienen a la cabeza. ¿De verdad todo lo que hace un presidente y su gabinete es tan perfecto que solo caben los aplausos? Por supuesto que desde los medios se habrán cometido injusticias y errores de juicio, y se seguirán cometiendo. No somos el famoso GPT chat de inteligencia artificial que parece infalible, pero no creo que los canales de ningún medio estén cerrados para tener discusiones de fondo sobre temas que le preocupan a la ciudadanía, y el recurso, ojalá último, de la rectificación siempre estará para corregir o reafirmarse en lo dicho. ¿Qué pasa, por ejemplo, si empieza una nueva era de marchas? ¿Ustedes imaginan lo que significaría para un periodista etiquetado como del establecimiento salir a cubrir los hechos? ¿Ustedes creen que se puede ejercer libremente la labor de informar cuando un presidente cataloga a todo un medio de mentiroso? Esto sin duda afecta los niveles de libertad para informar, porque la gente que ama al líder que lo dice seguramente odiará al medio que lo ataca. Salir con el chaleco del medio a trabajar se ha vuelto más riesgoso. Hablo con Gustavo Gómez. Quiero escuchar su opinión sobre el efecto que causa la segregación de los medios, etiquetar a algunos medios como del establecimiento por parte de un mandatario. Me envía este audio. Mire, Roberto, eso es más peligroso que un tiroteo en un ascensor. Los presidentes no pueden etiquetar a los periodistas porque eso no es más que un atropello evidente a la libertad de expresión. En el caso de Gustavo Petro, aún más grave, porque nos pone a cargar la cruz que él ha arrastrado toda su vida. Él sabe lo que es vivir etiquetado, reseñado, ha sentido en la piel el hierro hirviente del prejuicio para que termine ahora, desde la comodidad del poder, haciendo lo que tanto criticó. Cuando él nos etiqueta, no hace más que poner un blanco en el pecho de los periodistas para que los francotiradores virtuales descarguen toda su munición, y lo hace por motivos bien mezquinos, porque no soporta la lupa, el cuestionamiento, el disenso. Si insiste en colgarnos el INRI de que los periodistas somos del establecimiento, que primero se mire el ombligo, porque el establecimiento ahora es él. La libertad de prensa en Colombia está en franca decadencia comparado con otros países del mundo, y un presidente cualquiera tiene mucho que ver con la recuperación de la misma. Pero también las reflexiones de la misma prensa ayudarán a recuperarla. Hoy, por ejemplo, existe una confusión sobre el papel y los límites de los medios, también sobre qué es y qué no es un periodista. Preguntas que dimos por sentadas y asumimos que no tocaba volver a responder en voz alta. Y ahí tal vez exista una diferencia conceptual grande con el presidente Petro.
No hace mucho, en la gala de los premios Simón Bolívar, el mandatario advirtió de la relación tensionante que se viviría entre el Ejecutivo y la prensa durante su mandato. Un político aquí en medio de tantos periodistas puede correr riesgos. A mí me gustan los riesgos, entonces por eso vine. Hasta aquí normal. Petro se mete en la boca del lobo, es frentero, eso ya lo sabemos. Pero me llamó especialmente la atención cuando remata diciendo que en el fondo un periodista y un político son la misma cosa porque los dos comunican. El oficio de periodista y lo que se ha convertido en un oficio, la política, el político profesional, comparten el mismo escenario, casi que los mismos rituales. Son grandes comunicadores sociales. El político se puede transformar en periodista cuando hace control político, investiga, cuando presenta el debate. Es un periodista. Un presidente hablando bien de su gestión es propaganda, no es un concepto ni cercano al periodismo. Un creador de contenidos que dedica su vida a defender un presidente, por supuesto que tampoco es un periodista. Un periodista cuestiona al poder, lo vigila y, de ser el caso, lo denuncia o también lo apoya. Un periodista consulta fuentes y contrasta posturas. Un periodista hace lo posible por encontrar la verdad con cifras, datos y hechos. Un periodista tiene que usar filtros de veracidad para publicar. Punto. Nos hemos demorado como prensa en reteñir esas líneas rojas y en recordar esos mínimos del oficio. Y en una era en la que la creación de contenido se multiplicó por 1000 por cuenta de las redes sociales, parte de las audiencias convirtieron automáticamente al creador de contenidos en periodista independiente y al verdadero periodista de un medio en un mandadero de los poderosos. Sé que estoy generalizando, solo trato de retratar esa condición humana en la que nos resulta más fácil pegarnos de lo que reafirma nuestras opiniones que cuestionarnos por cuenta de una información bien elaborada. Hablo con la periodista de Colombia Check, Ana María Saavedra, que hoy dirige el proyecto contra la desinformación. Le pregunto qué debe hacer la prensa para recuperar su lugar ahora en el mundo de las redes. Esto nos dice. Lo primero que yo creo es que los medios de comunicación que durante mucho tiempo creímos en una comunicación unidireccional desde nosotros hacia las audiencias, debemos entender que el mundo digital y este mundo de las audiencias ha tenido unos cambios y que tenemos que adaptarnos a ellos. Y otro punto que me parece importante es recuperar la confianza, y recuperar la confianza creo que también se hace a través de la transparencia, a través de explicar muy bien nuestras metodologías, explicar muy bien nuestra financiación. Creo que también tenemos que entender que las redes sociales están para quedarse y también tenemos que adaptarnos a esos nuevos formatos sin caer en solo la ligereza, solo en la necesidad del clip. Pero también tenemos que darnos un poco de látigo. No podemos exigir que un presidente sea autocrítico sin nosotros serlo como gremio. Los medios estamos en mora de abordar temas relacionados con la transparencia, la calidad informativa, los errores y aprendizajes del oficio, por citar algunas necesidades. Lectores, oyentes y televidentes exigen saber con más claridad sobre los dueños de los medios y las empresas que hacen parte de determinado grupo. Deberíamos, por ejemplo, pensar en un informe anual para contarle a la audiencia el número de rectificaciones o solicitud de correcciones que se llevaron a cabo. Deberíamos hacer más pedagogía con las embarradas que cometemos. Es decir, los medios deberíamos hablar más sobre el ejercicio periodístico por encima de la mesa para recuperar la confianza en la audiencia. Porque se puede tener un grupo empresarial detrás e informar con independencia. Le escribo a Fidel Cano, director del Espectador. A él le he visto un buen ejercicio de autocrítica y pedagogía con los errores que comete el diario. Le pregunto el saldo de esas prácticas y aprovecho para preguntarle si es posible informar con independencia perteneciendo a un grupo económico. Pues yo diría que ha sido ambivalente, Roberto. El ejercicio ha sido muy importante internamente con los periodistas, que por lo general somos poco dados a conceder que no tenemos la razón. Y también en la relación con las audiencias más fieles, que sin duda han encontrado una mayor cercanía y se ha generado una mayor confianza en nuestro trabajo. Pero la verdad es que más de 10 años reconociendo errores cada semana, para muchos lo que muestra es que somos descuidados y que salir a reconocerlo de alguna manera es autocomplaciente, como que no nos importara tanto y que bastara con salir a reconocerlo y ya quedaríamos tranquilos. No creo que eso sea cierto, es duro hacer esa sección cada semana sin duda, pero sí hay quienes así lo leen.
Sobre la propiedad del medio, pues creo que todo depende del propósito de ese grupo económico que es el dueño de un medio de comunicación. Si lo tiene para tener influencia en sus negocios o políticos, pues claramente es imposible informar con independencia. Pero en casos como el del Espectador, cuyos dueños tienen su propiedad más como un aporte al país, como una inversión que raya más con la responsabilidad social o algo así, pues es perfectamente posible desarrollar un periodismo independiente. En resumen, pues no creo que sea el ideal, pero lo cierto es que con las dificultades que está teniendo este negocio, si es que todavía lo podemos llamar negocio, pues la propiedad por parte de un conglomerado económico termina siendo una necesidad de supervivencia simplemente. Los ataques contra la prensa no son exclusivos de Colombia. En mayor o menor grado, la confrontación entre el poder y los medios ha sido una constante en la historia reciente de la humanidad, incluso en los padres fundadores de la democracia norteamericana. Thomas Jefferson, principal autor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, gran promotor del imperio de la libertad y la democracia, pregonaba, por ejemplo, la frase «periódicos sin gobierno son mejores que un gobierno sin periódicos». Muy inspirador, solo que lo hacía antes de llegar a la presidencia. Una vez en el poder, también se le atribuyó la frase «lo que dicen los periódicos ya no puede creerse». No es mi interés poner en duda la calidad de estadista que fue Jefferson. Solo quería dejar un pequeño ejemplo de cuán difícil es ser tolerante frente a la crítica, pero se necesita en un gobernante. En Estados Unidos se ha mantenido un respeto por los medios y un nivel de libertad de prensa bastante bueno. Pero en Colombia la situación es crítica en todo sentido. En el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras de 2022 ocupamos el puesto 145 de 180 países y quedamos catalogados como un país difícil para ejercer el periodismo. Caímos 11 puestos con relación a 2021. Y veámoslo por variables. En el ranking de contexto político ocupamos el puesto 130, legal 109, económico 142, social 146. Pero en el contexto de seguridad está el mayor problema y ocupamos el puesto 160. Las cifras de la FLIP confirman este lunar. En el mundo, en el 2022 fueron asesinados 67 periodistas, de los cuales 37 son latinoamericanos, 4 de ellos en Colombia. Solo nos supera México con 11 asesinatos y Haití con 7. Otro dato escalofriante, en 2022 se reportaron 218 ataques o amenazas a la prensa, el número más alto desde que la FLIP tiene registro. En este contexto de violencia, ¿es responsable que un presidente desacredite a los medios y a sus periodistas? Definitivamente no. Así pues, que hay que pararle bolas a las alertas tempranas. Está a tiempo el presidente Petro de abandonar esas trazas estigmatizantes con la prensa. Las palabras son poderosas, más en un mandatario con un parlante tan potente como Twitter y con esa gran capacidad de movilizar gente. Las palabras se pueden desbordar. El caso del Flaco Maldonado no pasó a mayores, porque aquí mayores significa violencia. Maldonado nunca debió recibir amenazas por cuenta de los trinos de Petro y que no se nos olvide, como dicen popularmente, en Colombia matan por un par de tenis o más bien por un par de trinos. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo número 23 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.